Bueno, pues vamos a continuar acá con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, en un tema que, pues bueno, ya habíamos adelantado desde la semana pasada que hoy iniciaríamos contestando rápido algunas preguntas que quedaron pendientes por la falta de tiempo. Hablábamos sobre la disfunción eréctil la vez pasada, qué medicamentos ayudaban a lograr una y sostenerla una vez lograda, que son cosas diferentes propiamente dicho, pero las preguntas del público versaban en torno a qué alternativas naturistas hay. Ya saben ustedes que finalmente siempre uno procura buscar alternativas naturistas en aras de meterse lo menor posible de químicos al organismo. Así es que el doctor viene con algunas respuestas. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Así hay entonces alternativas naturales que funcionen. Bueno, sí hay, a través de los años ha habido múltiples hierbas, múltiples plantas que se han utilizado y pocas realmente tienen algún estudio como debe de ser. Hay algunas que sí, por ejemplo, el ginseng, que tanto se ha hablado, que tiene que ver con cuestiones afrodisíacas y erección. Se ha visto que hay un tipo de ginseng que es el coreano, un ginseng rojo también le llaman, que sí tiene algo de efecto sobre la erección y sobre el deseo sexual. Pero sí hay muchísimos otros medicamentos que se ha visto, por ejemplo, hay combinaciones de hierbas en donde se ha descubierto que tienen algo de medicamentos ya conocidos para la erección, o sea, a las hierbas le ponen aparte ya sildenafil, digamos, o tadalafil, que son medicamentos ya comprobadamente efectivos, entonces al paciente le hace efecto, entonces el paciente sigue comprando ese medicamento y lo delicado que yo vería aquí es de que si el paciente toma alguna otra medicina que interactúe o que choque con ese medicamento, bueno, no lo va a saber. No lo va a saber y puede tener algún efecto secundario. Supe de un caso como estos, ahora que lo mencionas, Doc, en España, ¿no? Sobre un té herbal que tiene un nombre así medio sensual y que pues, obviamente prometía ese tipo de resultados, pero al final de cuentas en los estudios se encontró justamente lo que acabas de decir, un componente químico que es precisamente medicamento para esa finalidad y pues obviamente fue suspendido del mercado porque no se puede vender como naturista. Sí, así es. O sea, aquí la situación es, los medicamentos forman parte de un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de una fosfodiesterasa 5. Eso es el nombre médico. Entonces, hay varios medicamentos que todavía no están aprobados y pertenecen a este grupo, o sea, tienen efectos sobre la erección. Entonces, la situación es de que si la empresa le pone esta sustancia, bueno, el paciente va a lograr tener la erección, pero también son productos que no han sido probados, entonces sí pueden tener un efecto secundario y más tomando en cuenta, para que se logre la erección tiene que haber se tienen que abrir las arterias, va a haber una vasodilatación, eso permite que llegue más sangre al pene y va a haber una erección, pero esa vasodilatación, ese abrir de las arterias puede afectar el resto del cuerpo y si se abren las arterias en el resto del cuerpo puede haber problemas tan severos como algún colapso o se le baja la presión al paciente de manera repentina. Entonces, si el medicamento digamos, el medicamento natural, entre comillas, que esté tomando el paciente, tiene alguno de estos medicamentos que pudiera afectar otra parte, y esto no se sabe porque no está investigado, bueno, lo puede meter en complicaciones, ¿no? No todos los pacientes van a tener la misma, digamos, tienen el mismo riesgo, pero no tienen la misma posibilidad de desarrollarlo, dependerá de cada paciente. Entonces, a algún paciente le pasa, pero a lo mejor a 10 o a 20 no le pasa. Entonces, en ocasiones es un poquito difícil tratar de pescar qué paciente fue el que tuvo alguna complicación de estos medicamentos. Entonces, digamos que en resumen, pues sí habría que tener cuidado al tomar estos medicamentos, entre comillas, naturales, ¿no? Hay algunos otros aminoácidos, se llaman, que son como partes que componen una proteína que sí se venden en las tiendas de productos como para hacer pesas y esas cuestiones musculares, pero también vienen esos productos, esos aminoácidos vienen en el ajo, en la sandía, en la cebolla, entonces se ha visto que sí pudieran tener algo de efecto, que actúan a través de un aminoácido que se llama arginina, y esa arginina, bueno, tiene a fin de cuentas un efecto o pudiera tener un efecto sobre la erección. Entonces esos productos naturales sí se ha visto que pudiera tener efecto, bueno, pero si se consume mejor más, no sé, sandía, ajo en la comida o cebolla, bueno, pues le irá mejor al paciente, ¿no? Entonces podremos entender o suponer que pues, en esta búsqueda de alternativas naturistas, primero pensásemos en productos
individuales como el ginseng que mencionabas, en lugar de compuestos, capsulitas que prometen y dicen ser naturistas, pero que tienen varias cosas. Ya no sabemos, ahí se puede perder el producto químico. Sí, o sea, si nosotros nos ponemos a ver literatura médica, nosotros buscamos productos herbolarios o productos naturales que afectan la erección, nosotros vamos a encontrar cientos de esos productos naturales. Y en esos cientos pueden estar, digamos, en una cápsula pudieran estar esos compuestos, pero también están estos otros compuestos que te comento, ¿no? Entonces, y a fin de cuentas eso hacer que logre el paciente tener una erección y seguir consumiendo el producto, pero sí se está sometiendo a ese riesgo. Pero de que hay medicamentos o hay hierbas que pudieran afectar la erección o pudieran mejorar la erección, la hay. A fin de cuentas son compuestos químicos y mucha gente también erróneamente dice, bueno, es natural, no me hace daño. Pero lo natural no sabemos cuánta dosis, cuántos miligramos está tomando. Hay veces dicen, pues échale un puñito de tal cosa y haz un té. Pues en ese puñito, ¿cuántos miligramos tiene? Pues, o sea, ahí es donde viene la controversia si lo natural realmente es inocuo o no, ¿no? Entonces, pues es un riesgo definitivamente. Y vaya que debe ser controversial, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, no por el hecho de ser naturista, no quiere decir que no tenga una acción en el organismo, el mismo compuesto químico que tiene, ¿no? Como la aspirina, que lo hemos visto, pues es extraído de una corteza de un árbol y a final de cuentas, si se pasa uno de esas cantidades, tiene un efecto. Las plantas, muchas plantas son terriblemente venenosas y otras tóxicas, y son naturistas, ¿no? Sí, no, hay un medicamento que es para el corazón, el que se llama Digital, y ese viene de una planta, y es un medicamento que se usa en microdosis para que el corazón lata más fuerte, pero si se pasa de esas dosis, el paciente puede terminar infartado. Entonces, si el paciente se equivoca, digamos, anda en el campo y se toma una hoja de eso, pues se va a infartar probablemente. No sé exactamente cuántas hojas se deba de comer, pero a lo que voy es son medicamentos, son plantas que no son inocuas. La penicilina viene de un hongo y puede matar a mucha gente que sea alérgica a la penicilina y salvar a otras, ¿no? Entonces, definitivamente lo que hay que saber aquí es conocer el efecto secundario, conocer cuántos miligramos está tomando el paciente y bueno, para eso hay que recurrir al medicamento de patente. Y no es que tenga algo en contra de la herbolaria y eso es muy buena, pero también hay que saber cuánto es la dosis de esa digamos, tratamiento que se va a dar, ¿no? Y que es para eso que son los estudios, ¿no? Los estudios que se realizan, pero que pues en estos productos naturistas no los hay porque como no hay un laboratorio detrás interesado en ello, pues no hay patrocinio económico para realizarlos, ¿no? Así es. Doctor, preguntan, ¿a qué se debe esta discrepancia? ¿Por qué las mujeres pueden durante toda su vida tener la facilidad de un libido bastante aceptable, y mientras que los hombres pues ya empiezan a batallar después de los 40? Bueno, la mujer puede tener problema de libido también cuando viene la menopausia, porque ya la mujer tiene digamos, una desbalance hormonal, y ese desbalance hormonal le da resequedad de mucosas, le da cambios de temperamento, pero también le da disminución de libido. Y hay que darle suplementos hormonales a la mujer, obviamente controlados, para que no le dé una consecuencia sobre algún cáncer o alguna otra enfermedad que pudiera desarrollar a consecuencia de estos hormonales. Entonces, la mujer sí puede tener problemas de libido después de que se le presenta la menopausia. El hombre, a diferencia, es de que no sabemos cuándo tiene la andropausia, porque no hay una regla o una menstruación que, digamos, nos marque el final del periodo en donde produce suficientes hormonas. Pero el hombre, bueno, ya alguna vez lo hemos comentado, tiene ciertos cambios, pérdida de concentración, de repente pérdida de memoria. No quiero olvidar ninguno, porque si no van a diagnosticar, pero Sí. cambios en el cuerpo. Por ejemplo, el paciente probablemente haga mucho ejercicio o hacía mucho ejercicio y tenía un resultado. Ahora hace el mismo ejercicio y no obtiene el resultado, no baja de peso, la obesidad es más central, o sea, están más panzones, o ya hay más desarrollo de grasa, lo que llamamos intraabdominal, ¿no? Entonces, ya esos cambios se dan. Los pechos también, los pectorales se caen, o las mamas se caen. Igual el desarrollo muscular cuesta mucho más trabajo. Entonces esos son cambios y bueno, obviamente la libido y la erección cambia también. Entonces esos son cambios que se dan en la andropausia y son cambios un poquito más indirectos, porque si hacemos un examen de sangre también no hay una curva que nos diga después de 3 no es y antes de 3 sí es.
tenemos que conjuntar un resultado de laboratorio con los datos clínicos del paciente y haber descartado otras posibilidades, porque un problema de tiroides que funciona lento, una hipotiroidismo, les puede dar muchos datos muy similares a andropausia. Problemas de otra hormona que se llama prolactina que se produce en el cerebro. Si la prolactina está alta, puede ser producida esa digamos, elevación por un tumor en el cerebro. Entonces, si el paciente tiene disminución en la libido y si tiene esos cambios hormonales, bueno, pues hay que buscar que la prolactina no esté alterada y descartar otra cosa. Y eso es lo más frecuente. Como eso, bueno, hay otras hormonas que pudieran afectar de suprarrenales, etcétera. Entonces, no es tan sencillo el diagnóstico en el hombre como en la mujer, pero los dos presentan cambio de libido. Y esto es interesante porque, bueno, yo me imagino que la pregunta del público era en torno a que finalmente, pues el hombre sí tiene un claro indicio de que algo está sucediendo ya en su cuerpo cuando batalla más para tener una erección a pesar de sentirse estimulado sexualmente, ¿no? Sí, así es. O conservarla una vez teniéndola. Claro, aquí ya la situación es muy, digo, obviamente el marcador es la falta de erección, ¿no? Y en la mujer, bueno, a fin de cuentas puede sustituir un poquito el cambio hormonal con algún lubricante, entonces ya resuelve esa parte, entonces es un poquito más, entre comillas, sintomático, ¿no? Porque lo de la libido, pues no la va a recuperar si no hay esa, digamos, sustitución hormonal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor algún día vamos a llegar a también un cuadro, una vez que se investigue más, en el caso de los hombres, a una terapia de sustitución de hormonas, ¿verdad? Así es, Imagino, a ver, necesario. A ver qué es lo que sucede por ese lado. De la prolactina hablaba, doctor, alguien nos pregunta, ¿esta hormona estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas? Entonces, ¿no se produce únicamente nada más cuando hay un embarazo presente? No, cuando hay un tumor, se llama adenohipófisis, en la glándula que está en el cerebro, se puede producir más prolactina, incluso el hombre puede llegar a producir leche. Entonces hay un crecimiento de los pechos, puede haber producción de leche y eso, bueno, son datos muy evidentes de que la prolactina puede estar mal. Pero cuando está empezando a elevarse, digamos, cuando el tumor está empezando a producir esa hormona, muchas veces se manifiesta como un problema de disminución de líbido simplemente, ¿no? El paciente tiene disminución de líbido a lo mejor a los 20, 30 años de edad, un paciente que no lo pudiéramos explicar por el lado de la testosterona, y bueno, entra aquí la investigación de nosotros, ¿no? Digo, así como en los hombres también se dan casos de cáncer de mama, ¿no? Es un porcentaje muy bajo, ¿no? Creo que 1 o 2%. Entonces, tenemos esta producción de hormona. En el caso de las mujeres, cuando hay esta producción de hormona sin un embarazo presente, ¿puede ser por lo mismo? Así es. Cerebral? Así es. ¿Esas son las únicas razones? Bueno, en la mujer debe de haber algunas otras razones, honestamente no es mi campo, Claro, pero la primera que debes de descartar es un tumor hipoficiario, porque de inicio esos tumores se controlan con medicamento, no es necesario operar a los pacientes. Entonces, toma el medicamento y se controla muy bien. Fantástico. Doc, pues bueno, ya se nos acabó otra vez el tiempo, pero quedaron respondidas todas las preguntas. A final de cuentas, pues las alternativas hay. Pero mire, mi recomendación personal sería, como quiera que sea, si usted opta por un camino o por el otro, por el camino de la farmacopea, los medicamentos alópatas, pues, o prefiere usted hacerlo por los naturistas, de todos modos consúltelo con su médico. No quiere ahorrarse esa consulta que, mire, le puede salir más cara. Va usted a recibir una buena asesoría, sobre todo cuando consulta médicos de mente abierta que no están peleados con los medicamentos naturistas. Doc, ¿nos das tus números de contacto, por favor? Sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página urologo.com.mx. Doctor Andrés Hernández Porras, urólogo aquí, como cada mañana. Te esperamos la próxima semana, Doc. Muchísimas gracias. Muy amable. Hacemos la pausa, nos acompaña, regresamos inmediatamente con más contenido.